7, que habla sobre dolo, culpa, la responsabilidad por el resultado, hay que distinguir, vamos a hacer un poquito de memoria. La teoría del delito sostiene algunos elementos que quiero recordar, quiero que ustedes me ayuden a recordar. A ver, lo que a la ley penal lo que le interesa son las conductas. Estas conductas, denominadas también hechos, pueden ser de acción o de omisión. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces las conductas tienen que estar descritas en la norma penal. Lo que en la ley penal no existe escapa al interés del derecho penal. ¿Se acuerdan? Hay un adagio latino inclusive que dice nullum crimen, nullum pena sine lege. No hay crimen ni pena sin ley previa. No sé si ustedes escucharon, de repente me sería interesante que activen su micrófono para poder participar, porque me interesa mucho. Hay un tema muy relevante en este momento que hace a las imputaciones por parte del Ministerio Público. Ayer específicamente un señor que desempeña una función pública relevante fue detenido, este señor, y se le trasladó a un albergue para que cumpla con la cuarentena a raíz de que había violentado el decreto presidencial que establece la emergencia sanitaria. Doctora, yo llegué a escuchar con Sí, respecto a las normas hechas en cuarentena por sí. parte de un constitucionalista que no me acuerdo bien su nombre, que no tienen por qué tener imputabilidad esas cuestiones porque son más bien leyes administrativas. Sí, justamente a eso quería llegar. Gracias, Nico. Exactamente a ese aspecto es que quiero llegar. Existen normas que la ley penal propiamente no contempla, pero que en otras de índole administrativo están contempladas las conductas. Es lo que se le conoce con el nombre de leyes penales en blanco. En este mismo momento, esta pandemia es un evento que afecta a la salud pública a nivel mundial. De allí que los gobiernos de los estados tuvieron que tomar medidas extremas al punto de reglamentar, entre comillas, nuestra libertad. No perdamos de vista de que la libertad es el segundo derecho humano elemental. El primero es la vida. Imagínense, si el Estado, si el Estado, atiendan bien, imagínense si llega un escenario, si ocurriese algún evento que permita al Estado disponer de la vida de una persona. Es un derecho humano elemental. En algunos países, de hecho, ya ocurre con la pena de muerte. En el nuestro no está previsto como pena terminar con la vida de otra persona. Ahora bien, en este momento hay un debate muy interesante. Por un lado, profesionales del derecho que sostienen que el quebrantamiento de la cuarentena no constituye un hecho punible. Ahora, el Ministerio Público, como titular de la acción pública, está imputando en el marco del decreto presidencial que declaró la emergencia sanitaria y en virtud a una ley 716 que versa sobre el medio ambiente y específicamente habla quien quebrantara una cuarentena. No sé si eventualmente hay alguien que pueda, con algún buscador, ley 716 sobre medio ambiente, vamos a tener ahí el, la norma específica. Cuando alguien encuentre, por favor, que me avise
para poder compartir qué es lo que dispone esta norma. Ahora, retomando Profe, a los efectos, profe, sí, la del 96 sería. sí señor, la misma. Adelante. Dice que sanciona los delitos contra el medio ambiente. Sí. El artículo primero, si puedes dar lectura. Sí, profe. Artículo primero, esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenen, ejecuten o en razón de sus atribuciones permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la capacidad de vida y la calidad de vida humana, perdón. Correcto. Es el artículo primero. Muy Sí, bien. profe. A ver, puedes leer de vuelta y por favor le prestamos atención entre todos. Artículo primero. Sí, Esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenen, ejecuten o en razón de sus atribuciones permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana. la calidad de vida humana. Esa es la puerta principal. Ahora, estoy buscando específicamente, hay un inciso que establece, que contempla, mejor dicho, cuando se Doctora, sucede, señor. si quieres puedo compartir la ley en la pantalla para que todos puedan ver ahora. Sí, genial, fantástico. Bueno, la idea, la idea mientras Bruno nos orienta, gracias Bruno, este es el marco legal, este es el marco legal. Recordemos el principio de legalidad que se encuentra en el propio Código Penal. Traducido en el adagio latino, no hay crimen ni pena sin ley previa. Es decir, la conducta humana tiene que estar prevista en la norma penal para que sea sancionable. En este caso, el quebrantamiento de la cuarentena, el Ministerio Público está imputando a las personas que supuestamente infringen la cuarentena, dispuesta por un lado por un decreto presidencial y por otro lado, por sobre todo en la ley 716, que sanciona los delitos contra el medio ambiente. Profe, Y sí, en el inciso C del artículo 5, sí, lo que guarda un poco de está. relación, si le puedo dar lectura. Adelante, adelante. Los que introduzcan al país o comercialicen en él con especies o plagas bajo restricción fitosanitaria faciliten los medios, transportes o depósitos. ¿Podría ser ese? No, hay uno más específico. Hay uno más A, específico. a ver, que Acá habla, está, habla, eh, mm, los que eluden las Mitigación. obligaciones legales Sí, referentes a medidas de mitigación de impacto y ambiental o ejecuten ejecuten deficientemente las mismas. utiliza, tiene contemplado el término cuarentena. Ah, Si ustedes me permiten, vamos a ir avanzando y en algún momento voy a localizar, tengo un material que habla al respecto. Entonces, la idea es la siguiente, que en este momento hay un debate muy fuerte entre los operadores del derecho y particularmente los abogados que ejercen la defensa de los imputados están sosteniendo de que no constituye hecho punible la violación de la cuarentena, porque el decreto no es ley. Ahora bien, el Ministerio Público, por su parte, dice que se está violentando la ley 716
si mal no recuerdo, el artículo primero en concordancia con el artículo 5 y uno de esos incisos que les prometo. A ver, fantástico. Ahí 10. Excelente, Bruno. Si es que tenés la gentileza de mostrarnos de vuelta. Les pido que no hagan meme de esta profesora, por favor, entre paréntesis. Bueno, ok. Bueno, fíjense, el artículo primero, después el 10 dice, serán sancionados con penitenciaría de 6 a 18 meses, exactamente, este es. Y multa, dice. ¿Se dan cuenta? Son dos tipos de sanciones. La pena privativa de libertad puede llegar a ¿cuánto dice? 2 años. ¿Cuánto? 6 meses a 2 años. 6 a 18 meses. 18 meses son un año y medio. Sí, leí mal. Se puede criticar, es poco, etcétera, etcétera. Si tenemos la oportunidad de hacer la visita carcelaria que el doctor Rodríguez Kennedy estaba muy interesado en realizar a inicios del año académico, van a ver ustedes que un día de privación de libertad en un centro penitenciario es terrible. Es terrible. Deja secuelas en la vida de la persona muchas veces irreversibles. Así es que, volviendo, ¿cuáles son las sanciones previstas? Privativa de libertad y multa. Multa, el propio Código Penal establece el sistema, el cálculo que se debe realizar de acuerdo al ingreso de la persona. Se presume que todo trabajador percibe salario mínimo, es decir, se parte de que percibe un salario mensual de 2.400.000 guaraníes, hablando en cifras redondas. Y serán sancionadas estas conductas. Está en el inciso, ¿cuánto me dijeron? La que habla de pandemia. Ahí está, gracias. Inciso B. Los que violen las vedas, pausas ecológicas o cuarentenas sanitarias. Así es que esto no podemos perder de vista porque es un tema muy actual que nos afecta absolutamente a todos. Todos estamos expuestos en infringir esta normativa y el derecho se construye. Esa es la realidad. El Ministerio Público imputará, el juzgado de garantías velará por el cumplimiento de los derechos y garantías del procesado. El abogado defensor a su vez planteará la defensa técnica que considere conveniente para su representado y en ese marco puede plantear qué cosa. ¿Qué puede plantear el abogado que considera no es un hecho punible? La atipicidad de la conducta. ¿Se acuerdan ustedes de los elementos del delito? Tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad o llamado culpabilidad por algunos autores y, por último, punibilidad. Decíamos que si la norma penal no contempla la conducta fuese de acción o de omisión, no es punible. Si un abogado defensor considera que la imputación del Ministerio Público en el marco de esta cuarentena sanitaria no constituye hecho punible la conducta desplegada por su representado, lo planteará. ¿En qué momento? En la audiencia preliminar. Porque en la audiencia preliminar es que se decide si el proceso penal llega a juicio oral o no. No sé si se acuerdan ustedes aquella línea que en la pizarra les había dibujado.
Tiene 3 etapas el proceso penal. La primera, la etapa preparatoria de investigación. La segunda, la etapa intermedia, que es la etapa en la cual se realiza la audiencia preliminar, se decide si la causa llega o no a la tercera y última etapa, que viene a ser la etapa de juicio oral y público. En resumen, a lo que estoy queriendo llegar es que la conducta debe ser típica, es decir, tiene que estar contemplada en la norma penal para que constituya un hecho punible. Perfecto. Esta conducta, a su vez, puede ser dolosa o culposa, bajando ya nuestra lección 7. ¿Cuándo una conducta es dolosa? Cuando hay intención, cuando hay voluntad. Me parece conveniente que habiliten sus micrófonos por si ustedes quieran opinar también. Así dinamizamos, pues no quiero que se me duerman, ¿eh? Entonces, los elementos del delito son tipicidad, antipicidad, reprochabilidad y punibilidad. La tipicidad significa que la conducta tiene que estar descrita en la norma penal para que sea un hecho punible. Esta conducta, a su vez, tiene que ser dolosa o culposa. Es dolosa cuando hay intención. Juan Pérez quiere matar. A ese efecto, utiliza toda su inteligencia para elaborar una estrategia y lograr su objetivo. Previamente, Juan Pérez quiere robar. ¿Qué hace? Elabora toda una estrategia, ya sea para cometer el hecho en la vía pública, en una propiedad privada. Hay una variedad que ustedes perfectamente pueden imaginarse. Ahora, la conducta dolosa, a su vez, la doctrina dispone que el dolo puede ser directo o indirecto o eventual. A los efectos de la punibilidad en nuestro Código Penal, lo que se tiene en cuenta es si es que hubo dolo. Y de acuerdo al artículo 65, si mal no recuerdo, que establece los parámetros que un juez debe de tener en cuenta para establecer el quantum de la pena. A ver si me pueden ayudar. El artículo 65, si mal no recuerdo. $65. Gracias. Bases de la medición. Bases de la Medición de la medición pena. de la pena. Ahí. Ahí mismo deja, por favor, Nico, tu código abierto que después vamos a usar. Ahora bien, en la lección 7, entonces, yo les había hecho un cuestionario que estoy segura la mayoría de ustedes desarrolló. Ya resultó imposible la remisión por cuestiones que ustedes ya conocen. En esta lección abarcábamos el tema del dolo, la culpa. Entonces, el dolo tiene que haber intención, tiene que haber voluntad para desplegar la conducta descrita en la norma penal. ¿Me siguen? Artículo 105. ¿Qué dice el artículo 105? Homicidio doloso, ¿verdad, profesora? Sí, señor, adelante. Homicidio doloso. El que Sí, matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. La pena podrá ser aumentada hasta 30 años cuando el autor, 1, matara a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino o a su hermano. 2, con su acción pusiera en peligro ahí, inmediato a ahí tercero. en el 1, Nico.
que el artículo primero dice, el que matara, ¿cómo dice? A su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino o a su hermano. Ya, ese es el inciso segundo ya, si mal no recuerdo. Sí, segundo inciso. Ya, y el primero dice, El que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. de 5 a 20 años. ¿Qué tipo de hecho punible es? ¿Es delito o es crimen? Para Crimen, todos. Es crimen. Muy bien. ¿Por qué es crimen, Nico? porque supera los 5 años de pena Excelente, privativa de libertad. excelente. Muy bien. Es crimen. Nos vamos repasando así distintas lecciones anteriores a las 7. Entonces, para que exista dolo, tiene que haber voluntad, tiene que haber intención en la comisión del hecho punible. Ahora bien, para que exista culpa, debe haber negligencia. De allí que con frecuencia escuchamos que el conductor de un vehículo que haya atropellado a una persona es imputada generalmente por homicidio culposo. El homicidio culposo, ¿alguien puede leer por favor el marco penal previsto? El artículo 107, profe. Sí, señora. Bueno, el que por acción culposa causar la muerte de otro será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años o con multa. Muy bien, muchas gracias. ¿Se dan cuenta cuál es el marco penal allí? ¿Cuál es el mínimo? Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 o con multa. Muy bien. Cuando expresamente no dispone el mínimo, se asume que es de 6 meses. De 6 meses a 5 años. Significa entonces que el hecho punible es delito. Los hechos culposos, a diferencia de los hechos dolosos, son cometidos por negligencia. Es decir, cuando la persona no ha guardado el debido cuidado al desplazar la conducta determinada. Y repito, el ejemplo más frecuente es el cuando un conductor atropella a una persona y esta persona muere. ¿Qué pasa? Este conductor quiso matar a este peatón, tuvo la intención de matar. Cuando subió a su vehículo, arrancó, puso en marcha el motor, empezó a transitar, buscaba matar a esa persona. Ahora, si no se encuentran elementos que establezcan que tenía la intención, que existió dolo por su parte, pasa a ser culposo el hecho. ¿Notan ustedes la diferencia? ¿Por qué traigo a colación el caso de los conductores? Porque ocurre con mucha frecuencia y la reacción ciudadana eh, es la de ir y matarle prácticamente al conductor. Pero como la norma penal contempla ese tipo de conductas como un hecho culposo, obviamente el marco penal no va a ser el mismo que cuando hubo intención o voluntad. ¿Hay alguna pregunta sobre esta lección 7? De mi parte no, profe, gracias. Gracias, Bruno. Los actos constitutivos como culposos son considerados como delitos. Sí, por el marco penal.
Siempre el marco penal es determinante. Si no supera los 5 años, es decir, el mínimo tiene que ser 5 años. El máximo puede llegar, en hechos culposos, en realidad los marcos penales no son muy elevados. En este caso, imagínense, el derecho humano elemental, el derecho humano fundamental es la vida. Sin embargo, el legislador contempla una pena máxima de 5 años cuando constituyera el homicidio culposo. Son conceptos que ustedes, yo les sugiero, aprovechando que ahora se dispone de tiempo, digamos, que vayan haciendo en papelitos, vayan, por ejemplo, el concepto de dolo, tomen nota y colocan ustedes por la pared que más visitan, la cocina, por la heladera. eh, Vayan anotando una especie de ayuda a memorias para que ustedes fijen el aprendizaje, porque estos conceptos son fundamentales. Son temas que el titular de cátedra siempre contempla en los test de evaluación, porque son transversales para cualquier abogado que, si bien es cierto, no se especialice en esta rama del derecho, pero sí es de conocimiento obligatorio. Ahora bien, el artículo 18, ¿alguien puede darnos lectura? ¿Cuál es el artículo, profesora? 18 del Código 18. Penal. Sí. Error sobre circunstancias de tipo legal. Ya. No actúa con dolo el que al realizar un hecho obrara por error o desconocimiento un elemento constitutivo del tipo legal. Esto no excluirá la punibilidad en virtud de una ley que sanciona la conducta culposa. El Correcto. que al realizar el hecho representara erróneamente circunstancias que constituirían el tipo de una ley más favorable, solo será castigado por el hecho doloso en virtud de esta. Correcto. Fíjense ustedes que, si bien es cierto, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Así como defensa, nadie puede alegar. Sin embargo, el Código Penal, el legislador contempló que puede darse el error de tipo. Vamos al artículo 14 que nos da las distintas definiciones. Ahí tenemos la definición de tipo legal que dice: A los efectos de que esta ley se entenderán como conducta las acciones y las omisiones de tipo legal, el modelo de conducta como que se describe un hecho penalmente sancionado a los efectos de su tipificación, sí. tipo base, el tipo legal. Hasta ahí, hasta ahí. Tipo legal. Tipo legal viene a ser la conducta penalmente descripta. ¿Entienden? Es lo que veníamos hablando. Existe tipicidad. Hay que recordar de vuelta los 4 elementos que deben configurarse para que el hecho sea punible. Los 3 en realidad: tipicidad, antijuridicidad y reprochabilidad. Estos 3 elementos deben de darse al mismo tiempo para que la conducta sea punible. El artículo 18 dice, si me ayudan de vuelta con la lectura, por favor. Sí. El error sobre circunstancias de tipo legal. Sí, No actúa como dolo el que al realizar el hecho obrara por error o en desconocimiento de un elemento constitutivo del tipo legal. Esto no excluirá la punibilidad en virtud de una ley que sanciona la conducta culposa. El que al realizar el hecho se presentara erróneamente circunstancias
que constituirían al tipo de una ley más favorable solo será castigado por hecho doloso en virtud de esta. Hola, Profesora, Doctora. profe, Y Hola, ¿me hola oye? gente que de la clase. Si estás viendo esto es porque mañana es el examen final. Te deseo la mejor de las suertes. Profe, Yo les estoy escuchando y les estoy viendo. Ah, bueno, me quedo tranquila. yo te quiero mucho, profe. ¿Qué cosa? Te quiero mucho, digo. ya te extrañábamos, profe. Bueno, les creo y todo. Les creo y todo. Bueno, a ver, estábamos con la lectura del artículo 18. Esa primera parte es la que me interesa, por favor. Sí. No actúa con dolo el que al realizar el hecho obrara por error o desconocimiento de un elemento constitutivo del tipo legal. Hasta ahí. El ejemplo, fantástico, por cierto, que nos da el doctor Rodríguez Kennedy en su obra Manual de Derecho Penal, es el extranjero en cuyo país de origen permite el consumo de drogas que aquí en nuestro país son prohibidas. Por ejemplo, en Uruguay está permitida la marihuana, el uso de la marihuana, es legal. Entonces, si viene una persona, un ciudadano uruguayo, viene a nuestro país, a Bolivia también me dicen. Bolivia inclusive creo que la cocaína tiene legalizada. Muy limitada limitado mi conocimiento al respecto, pero con precisión sé que en Uruguay se permite el uso de la marihuana, sin condicionamiento alguno. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en nuestro país, por la ley 1340, la marihuana se puede utilizar o poseer, mejor dicho, hasta 10 gramos. Hasta 10 gramos de el caso de la marihuana y el caso de la cocaína hasta 2 gramos, pero para uso ¿Recreativo médico, puede ser? Ah, médico, médico. médicos, sí, médicos. Y el portador tiene que tener un certificado, una constancia expedida por el Ministerio de Salud con licencia de la SENAT. Tiene una serie de requisitos. No me anden por la vida con un toco de 10 gramos de marihuana porque la profe dijo que sí podemos tener, porque tiene su reglamentación. Ahora, el error de tipo que contempla el artículo 18, el ejemplo les decía, el caso del ciudadano uruguayo que viene a nuestro país, se pone a fumar marihuana en un lugar público, rodeado de sus amigos, 3, 4 personas a quienes procede a invitar. Esto está prohibido por la ley 1340, artículo 27 específicamente, es del 88 esta ley. Y en el ejercicio de su defensa, su abogado va a poder invocar este artículo 18. ¿Por qué? Porque esta persona, como dice el artículo 18, Nico, al empezar, No actúa con dolo el que al realizar un hecho obrara por error o desconocimiento de un elemento constitutivo del tipo legal. Esto no excluirá la ahí, punibilidad en virtud de la ley. hasta ahí, Nico, hasta ahí. Por un elemento constitutivo.
¿Y cuál es ese elemento? La tipicidad. Esa persona no sabe que en nuestro país la conducta está penalmente sancionada. En consecuencia, perfectamente puede invocar este artículo 18 para ser eximido de culpa y reproche. Bueno, para avanzar, el dolo, la culpa, abarca la lección 7, la lección 8 habla más detenidamente sobre la reprochabilidad. Algunos doctrinarios le llaman culpabilidad. No se desesperen si ustedes, además del libro del profesor Rodríguez Kennedy, acuden a otras fuentes bibliográficas, que de hecho está permitida, más todavía ahora que se dispone mucho tiempo para leer. Hay algunos autores que utilizan el término culpabilidad. Nuestro Código Penal adoptó el término reprochabilidad. Este es otro elemento del delito. Es decir, para que la conducta humana sea de acción o de omisión, debe de darse ciertos elementos. Hablábamos recién de la tipicidad, es decir, la conducta tiene que estar descrita penalmente para que sea sancionable. Eso es tipicidad. Antijuridicidad. ¿Qué nos dice el artículo 14 del Código Penal sobre la antijuridicidad? Es un elemento del delito que ya desarrollamos en la lección 6. A ver si alguien nos recuerda la definición de antijuridicidad. Hecho antijurídico sería, ¿verdad? Sí, Porque señor. es el que encontró. Sí, La conducta que cumpla con los presupuestos del tipo legal y que no esté amparada por una causa de justificación. ahí está. La conducta que esté descrita en la norma y que no tenga una causal de justificación. ¿Cuál es una causal de justificación pronta que me viene en la mente? El derecho a la defensa. ¿Ya? Bueno, entonces, como ya abordamos suficientemente en su momento a través de la lección 6, lo que ahora nos interesa es tener bien claro el concepto de reprochabilidad, cuya definición nuevamente encontramos en el artículo 14 del Código Penal, que dice, es la reprobación basada, a ver, Bruno, Ya comparto, ya comparto. excelente. Artículo 14, numeral 5, reprochabilidad. Reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a ese conocimiento. Está medio largo, ¿eh? A ver. La conducta de la persona será reprochable en tanto y en cuanto el autor tenga la capacidad de conocer la antijuridicidad del hecho. Es decir, el autor, Juan, tiene que saber que su conducta es antijurídica. ¿Qué quiere decir antijurídica? Está en contra de la norma. Es decir, está prevista, cuidado Luján, está prevista en la ley como un hecho punible. El ejemplo que me viene en mente y les pregunto, la persona menor de 14 años, ¿es reprochable? No, ¿Por qué no, Luján? es incapaz de hecho, y por más que es portador de derecho, porque lo define. Excelente. No es reprochable porque todavía no tiene la capacidad plena como para reconocer la antijuridicidad. A ver si volvemos a la definición de la reprochabilidad.
Reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho y de determinarse conforme a ese conocimiento. Es decir, tiene que conocer que la conducta está descrita en la norma penal y de determinarse, de decidir desplegar la conducta. Para que una persona sea penalmente reprochable, tiene que conocer la antijuridicidad, tiene que tener la capacidad de conocer la antijuridicidad del hecho. ¿Quedó claro? Esto es sumamente importante. Los conceptos de tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad, por favor, en un papelito de, no sé, 10 centímetros por 15, anoten y pongan en algún lugar de la casa donde ustedes frecuentan y así van a poder fijar esos conceptos en su mente. Son elementos indispensables del delito. Es decir, elementos indispensables del hecho punible. Porque el hecho punible no solo abarca el delito, abarca también los crímenes. Ahora bien, nos vamos terminando, ¿sí? Para no cansarles demasiado. Entonces tenemos la reprochabilidad en la lección 8. La definición del concepto lo tenemos en el artículo 14, inciso primero, numeral 5. Vimos el ejemplo de una de las causas de exclusión de la culpabilidad, es decir, una de las causas por las que una persona puede ser irreprochable penalmente es la minoridad de 14 años, que no es lo mismo, y atiendan bien esto, porque esto puede ser una especie de trampa en el examen. No es lo mismo menor de 14 años a menor de edad. ¿A qué edad se adquiere la mayoría de edad en nuestro país? 18. A los 18, muy bien. Entonces, tenemos también en el artículo 23, y con esto cerramos la lección 8. Si alguien puede dar lectura, por favor. Otra de las causales para excluir de reprochabilidad a una persona se encuentra contemplada en el artículo 23. Trastorno mental. Adelante. No es reprochable en el que el momento de la acción y omisión, por causa de trastorno mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de grave perturbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse conforme a ese conocimiento. Ya. Entonces, una persona con trastorno mental es irreprochable penalmente hablando. No es irreprochable en cierto modo, porque por más que no pueda ser punible en el aspecto de que no puede ir a prisión, se le tiene que dar medidas preventivas. A ver, ¿qué dice la norma de vuelta? Bruno, ¿tenés para ponernos allí? Así vemos todo, por favor. A ver, no es reprochable el que en el momento de la acción u omisión por causa de trastorno mental, uno dice, por causa de trastorno mental. 2, de desarrollo psíquico incompleto o retardado. 3, o de grave perturbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse conforme a ese conocimiento.
¿Entienden? No es reprochable. En consecuencia, bueno, vamos a detenernos mejor en la definición para que sea comprensible. Una persona que padezca de trastorno mental en el momento de la comisión del hecho punible o de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de grave perturbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho. Es decir, en ese lapso de tiempo, en el caso específico de la grave perturbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer que el hecho es contrario a la ley o que está prohibido el hecho o la conducta por la ley penal. En ese caso, la persona no es reprochable. Fíjense que en el inciso segundo contempla la punibilidad de esa conducta, pero bajo ciertas circunstancias, que ahora no vamos a abordar porque más adelante en otras lecciones vamos a detenernos, por cierto. Muy bien, aquí veo una pregunta sumamente interesante y antes de pasar a la última lección, dice, ¿en qué reside el fundamento del derecho penal? Excelente pregunta. Habíamos hablado en una de las, creo que fue en la lección 1, el fin del derecho penal, porque la importancia. Y podemos resumir de que hay un principio, el principio principio fundamental del derecho penal es el principio de intervención mínima. Así como el derecho de la niñez, el principio transversal es el interés superior del niño. En el caso del derecho penal, el principio transversal es de la intervención mínima. ¿Qué significa esto? Que el Estado mínimamente interviene en la vida de la persona humana, estableciendo penas a ciertas conductas, ya sean por acción u omisión. Pero, repito, mínimamente. De manera a que la convivencia armónica sea posible. De ahí que, si bien es cierto, profesionales del derecho, a quienes respeto muchísimo, se oponen sobre la punibilidad del quebrantamiento de la cuarentena. Ahora, a pesar de la prohibición, a pesar del establecimiento, mejor dicho, de la cuarentena, muchas personas han violentado esa prohibición. ¿Ustedes llegaron a imaginarse en algún momento de no estar contemplada en la norma la punibilidad de la violación de una cuarentena que hubiera ocurrido? No se les hubiera podido imputar, en otras palabras. Correcto, Nico. Ahora, pregunto, ¿la convivencia armónica hubiera sido posible? Porque el problema que tenemos es que el Estado paraguayo, por abuso de varios sectores de la sociedad, no vamos a culparle solamente a un sector X. Y no quiero dar nombres de organizaciones y mucho menos de personas por obvias razones, pero convengamos que el dinero público se ha mal utilizado y a raíz de ello los hospitales no cuentan con los insumos. Los médicos no tienen los elementos de bioseguridad. Imagínense para sí mismos, las enfermeras mucho menos, para poder
atender a los pacientes. ¿Qué hizo el Estado paraguayo? A raíz de esta triste realidad, pero realidad al fin, dispuso el aislamiento social. Y mi pregunta es, ¿qué hubiera ocurrido? Mi pregunta radica en, ¿qué hubiera ocurrido si el Estado no hubiera tomado la medida grave de disponer la emergencia sanitaria y en consecuencia el aislamiento social? Tal cual, Raquel. Y por favor, les invito, ya vamos terminando la clase, les pido que me tengan un poquito más de paciencia. Les invito a realizar estos análisis, porque el derecho penal interviene mínimamente. Las conductas descritas en la norma penal son mínimas. Ustedes tienen, creo que están teniendo derecho civil en este semestre, si mal no recuerdo. Allí ustedes, Profe, a, tra- eh, a tra- ¿te a puedo través hacer de una las pregunta? distintas materias, ustedes van a ir conociendo los derechos, las obligaciones. En el caso de derecho civil, en realidad ya creo que es otro semestre el que abarca derechos reales, que son los derechos sobre las cosas. En resumen, lo que les quiero decir a raíz de una pregunta muy interesante, de por qué, cuál es el fundamento del derecho penal, es ese, Adri, que para que la convivencia en una sociedad, ya que provenimos de distintos hogares, distintas costumbres, distintos grados de educación, distintas escalas de valores, entonces necesitamos normas básicas para que la convivencia sea posible. De allí que el derecho penal contempla esas conductas a través de nuestros legisladores que en su momento han dictado las distintas normativas, la mayoría de ellas comprimidas en lo que le conocemos como el Código Penal. Varias otras leyes han ido surgiendo, como el caso de los hechos punibles que guardan relación con el lavado de activos. El año pasado, entre octubre y noviembre, eh, prácticamente como 10 leyes los legisladores estuvieron elaborando y bueno, finalmente el Poder Ejecutivo terminó promulgando. Para cerrar la lección 9 y finalmente voy a mirar después los chats a ver si hay alguna pregunta que quedó sin ser respondida. Tenemos en la lección 9 aplicación e interpretación de la ley penal. Podemos rescatar que la ley penal, como ya estaba mencionando, sí, sí, adelante, sí, sí. Ah, sí, profe, yo era. ¿Viste que en el libro del profesor Kennedy estaba, o sea, yo encontré una respuesta sobre el fundamento del derecho penal y decía que residía en la seguridad individual y que solo deben ser reprimidas penalmente las acciones que la ley expresamente considere delitos y que deben ser cumplidos, o sea, con función garantizadora de libertad? ¿Eso sería igual o estaría bien a lo que usted dijo hace rato? Sí, sí. Sería en términos más técnicos Sí. jurídicos, sería, yo me permito, exagerando a lo mejor en ocasiones, hablar en términos sencillos sin perder de vista el lenguaje técnico jurídico, porque yo necesito, lo que la cátedra busca es que ustedes aprendan. Y a ese efecto traigo a colación hechos reales en lo posible del día a día, como para poder, en primer lugar, captar el interés de ustedes, ¿verdad? Porque sinceramente el lenguaje técnico jurídico del Código Penal al menos es bastante elevado. Basta con leer las definiciones. Fíjense ustedes en las distintas definiciones de tipicidad,
por mencionar un solo elemento del delito. Me parece, ustedes me corrigen, ustedes me dicen, no, profe, no trate de idiota hablando en los términos que el profe escribió su libro. Si ustedes me dicen, bueno, yo me preparo para las próximas lecciones y abordamos la clase en lenguaje bien técnico desde el punto de vista jurídico. No, profe, está genial. Está genial, se entiende bastante bien así, profe. La idea pues es esa, ustedes, y es algo muy importante, gracias a esta intervención. Esto que yo les digo son apenas apuntes del derecho penal. Ustedes no se queden con lo que desarrollamos en estas clases. Apenas lo que voy a lograr probablemente es motivarles a ustedes a leer el libro del profesor Rodríguez Kennedy. Una vez que leyeron el libro del profesor Rodríguez Kennedy, van a sentir la necesidad de profundizar más aún el conocimiento y mirando en la bibliografía que él recomienda, acudir a autores, ¿verdad? Ya bastante profundo en su conocimiento y en su manera de expresar. Aquí lo básico prácticamente es el A, E, I, O, U de la gramática, si me permiten. Bueno, por último, la aplicación e interpretación de la ley penal. Tanto la interpretación como la aplicación de la ley penal no es fruto de un capricho personal, no es fruto de una venganza, no es fruto de porque no es de mi club, yo le voy a denunciar y en consecuencia el fiscal le va a imputar y el juez va a ordenar su prisión preventiva por ser cerrista, por ejemplo. No. Como ya dijimos suficientemente, la conducta tiene que estar descrita en la norma penal para que sea punible. La aplicación, la interpretación de estas normas penales deben de responder, en primer lugar, a la costumbre. La aplicación de la ley penal, al mismo tiempo, al ser constante y uniforme esa aplicación, se vuelve jurisprudencia. Es decir, los fallos judiciales, cuando son constantes y uniformes, se vuelven jurisprudencia y en consecuencia sirven para interpretar una norma. Específicamente lo que está ocurriendo en este momento, que hay profesionales del derecho que sostienen que no son hechos punibles, no constituye hecho punible el quebrantamiento de la cuarentena, del aislamiento social. El otro sector, que es el Ministerio Público, representante de la sociedad, dice sí, constituye un hecho punible. Bueno, va a presentar su imputación el Ministerio Público ante el juzgado de garantías y es la autoridad jurisdiccional la que debe de interpretar las normas, la que debe de aplicar en consecuencia. Y a los efectos de esta interpretación, como ya les mencionaba, se tienen en cuenta distintos métodos. Dentro de estos métodos hay métodos gramaticales. Allí sí yo me permito sugerirles que lean el libro del profesor Rodríguez Kennedy porque es bien sencillo